alternativas para el tratamiento del riesgo en sistemas de acueducto y alcantarillado. El doctor Gabriel Humberto Rueda Barrera es administrador de empresas con maestría en Administración de Riesgos y Seguros de la City University de Londres y con experiencia de más de 18 años en la industria aseguradora y más recientemente como consultor para diversas empresas de servicios públicos, principalmente en Colombia y Ecuador. Ha sido conferencista en diferentes escenarios en Colombia y Ecuador para empresas del sector eléctrico, principalmente dentro de su experiencia ha escrito varios artículos en el tema de gestión de riesgos, el más reciente de ellos sobre el aseguramiento de los riesgos ambientales, publicado por la Universidad Externado de Colombia en el libro Servicios Públicos de Medio Ambiente. Actualmente se desempeña como gerente general de la firma Rueda y Barrera S.A., a través de la cual ha estructurado soluciones para el manejo de riesgos especiales en las empresas de servicios públicos. Entonces, buenos días. De la gestión integral de riesgos queremos hacer un enfoque particular a lo que es a diferentes esquemas de tratamiento. No debemos de perder de vista que el tema de la gestión integral de riesgos ha sido debidamente estandarizado por la ISO, con la ISO 31000 de octubre del año pasado, y pues eso nos permite ya trabajar sobre una plataforma estandarizada, tener conceptos más claros. Ya pasamos de la NTC 5254 a cubrir ya dentro de un marco global. Llegaremos a esta norma es simplemente para efectos de estandarización, pero nos va a permitir más adelante acreditar a nuestras empresas en lo que es la gestión integral de riesgos. Ya se habla en las empresas de comité de administración de riesgos, de planes de fondos de retención de riesgos, de esquemas más avanzados, y pues lo que queremos presentarles hoy es algunas alternativas para el tratamiento. Vamos a hacer un barrido muy breve con respecto a lo que es la teoría. Entiéndase la administración de riesgos como un proceso de identificación para medir, controlar, financiar todos aquellos riesgos que manejan la operación, los activos, el ingreso, el personal y los servicios que ella provea. Entonces, acá estamos prácticamente metiendo el día a día todas las decisiones que se toman en las empresas, y pues más en una empresa de servicios públicos donde su actividad afecta a la comunidad directamente. ¿Quién es el administrador de riesgos? Pues por excelencia el administrador de riesgos debe contar con unas características muy particulares, pero cuando uno encuentra la definición del administrador de riesgos, se encuentra que es el perfil, o que coincide con el perfil de quien es el administrador de la empresa, el director, el presidente, el que lleva las riendas en la empresa. Entonces es esa persona que se tiene que dedicar a identificar los riesgos y a tomar las decisiones para poder atender o poder cumplir con los compromisos o con una planeación estratégica que se ha propuesto ya pues con la debida antelación. Por eso estamos nosotros viendo que el tema de administración de riesgos es definitivamente un tema práctico. Esto no es un tema es propio a las personas. Todos percibimos los riesgos de manera diferente. Algunos tenemos más aversión al riesgo que otros. Con la edad nos vamos volviendo más aversos al riesgo, y en la medida que esa aversión al riesgo aumenta, pues empezamos a considerar diferentes alternativas para asumir ese riesgo. A todos nos ha pasado que no pensamos en los seguros, sino en el momento en que pues llegan la familia y llegan los compromisos y se adquieren mayores responsabilidades, y de la misma manera las empresas, cuando asumen nuevos compromisos, nuevos retos,
Todas las empresas cuando quieren crecer necesariamente tienen que asumir riesgos, no se puede concebir una planeación estratégica de crecimiento sin que se estén asumiendo nuevos riesgos, y en la medida que yo tenga nuevos riesgos tendré que tomar decisiones para gestionar eficientemente ese riesgo. Acá es fundamental darle un enfoque multidisciplinario a la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque no en todas las empresas contamos con actuarios, con las especialidades que nos permitan de pronto modelar o simular, de acuerdo con alguna información estadística, análisis que nos permitan a nosotros llegar a tomar una decisión con las suficientes herramientas para garantizar el éxito de la decisión que se quiere implementar. Debe ser integral, definitivamente debe ser integral, porque tiene que estar tan cerca de los actuantes día a día con el riesgo, así como los que toman las decisiones en las organizaciones. De nada nos sirve tener un comité en el cual solamente el insumo del comité es simplemente los directivos de la empresa, si no tenemos el contacto con las otras áreas de la empresa que de pronto están enfrentando el riesgo día a día. La familiaridad con el riesgo hace que pasemos por alto situaciones muy peligrosas. Esto lo ve uno esa falta de integralidad la ve uno muy a menudo en los contratos. Vemos que muchas veces son los departamentos jurídicos quienes formulan los contratos, un departamento técnico que hace una interventoría, y la falta muchas veces de comunicación entre el uno y el otro hace que, por ejemplo, cuando se quiera ejecutar una garantía o se quiera exigir o requerir al contratista, pues se encuentre que las garantías han vencido, que definitivamente no hay manera de cómo reclamarle a ese contratista incumplido, y nos quedamos con el contrato desprotegido. Es una filosofía. Esto debe arrancar por la dirección de la empresa, definitivamente se debe irradiar desde la dirección de la empresa hacia todos los funcionarios, desde arriba hacia abajo, permitiendo el compromiso de todas las personas en esta tarea. Como lo dije anteriormente, es terriblemente subjetivo en la percepción del riesgo, porque todos lo percibimos de manera muy diferente. Entonces vemos que cuando cambia una administración, de acuerdo con la percepción del riesgo del gerente de turno, pues vamos a ver cambios en la organización que nos van a determinar la óptica que tiene ese gerente hacia el riesgo. La identificación de riesgo es definitivamente la actividad más importante, debido a la subjetividad que tiene la tarea de gestionar el riesgo. La identificación va más asociada con la percepción del riesgo. Esta tarea es importante, ¿por qué? Porque acá es importante que nos ayuden a identificar los riesgos con ojos de niño, es como la expresión que se utiliza un poco en inglés, y es alguien que nunca ha estado familiarizado con una labor nos permite ver las cosas de una manera diferente. O también alguien que ha estado en otras organizaciones y ha visto situaciones particulares puede ayudarnos a retroalimentar un mapa de riesgos que nos permita a nosotros incluir dentro de ese mapa de riesgos situaciones que de pronto pensamos que eso acá nunca va a pasar, eso es imposible que acá suceda, yo tengo unos controles para que esos riesgos no se realicen, y pasamos por alto situaciones que después le pueden costar a la empresa muchísimo dinero. Es fundamental que lo haga personal de la empresa, porque el conocimiento que tienen, hemos encontrado que muchas veces el área técnica no es partícipe de muchas decisiones que se toman con relación a esquemas o a soluciones para el manejo de riesgos, y ellos tienen un conocimiento, tienen un bagaje bastante grande, porque no han trabajado solamente en la empresa que están trabajando hoy, sino que traen una experiencia de otras empresas que nos permiten reforzar ese enfoque multidisciplinario que debe tener la gestión de riesgos. Para poner un ejemplo, encontramos que en la industria aseguradora, cuando se perciben estas empresas, por lo general esas contrataciones de los seguros lo dejan a un área administrativa o un área financiera, y el área técnica es a veces como alejado de ese proceso, cuando ellos son quienes tienen una información bastante valiosa en cuanto a eventos. Ellos pueden levantar estadísticas de sinistralidades,
ellos pueden, por ejemplo, explicar más adecuadamente todas las decisiones con respecto a mantenimientos predictivos, mantenimientos preventivos que se han adoptado en la empresa. ¿Para qué? Para disminuir, para mitigar el riesgo. Y el contrato de seguros precisamente es una cesión de riesgo. Entonces, estamos haciendo que la cesión de riesgo, el protagonista sea una persona del área financiera, pues que tiene un interés particular sobre disminuir el costo de ese gasto, mientras que tenemos a alguien que perfectamente puede presentarnos alternativas para o retener o tomar decisiones para retener o para montar esquemas diferentes que nos permitan gestionar el riesgo de una manera más eficiente. Definitivamente lo que no se identifique no va a poder ser medido y en la medida que no pueda ser medido, pues no va a ser controlado. La siguiente. Lo identificamos para poder llegar a valorar el riesgo. Nosotros lo ubicamos dentro de, cuando hay información estadística es muy fácil montar distribuciones, montar modelos que nos permitan, que le permita a la empresa determinar el valor del riesgo para la empresa. Cuando yo conozco el valor del riesgo es cuando yo sé que el riesgo es tan buen negocio para mí retenerlo como para alguien, para un tercero o otra entidad asumirlo. Ahí es cuando yo puedo hacer una negociación, es cuando yo puedo hacer sentarme en una mesa de negociación, bien sea para montar esquemas de derivados, contratos de opciones o incluso contratos de seguros. Pero yo necesito tener la información. Si yo no conozco los riesgos, si yo no tengo la capacidad para medirlos, va a ser muy difícil que yo pueda sentarme en una mesa a negociar. Seguramente voy a poder tal vez regatear, pero no voy a poder negociar ninguno de los términos de esa negociación. La valoración nos va a permitir a nosotros identificar esta pirámide. Y es que yo voy a encontrar que las pérdidas de menor cuantía ocurren más frecuentemente, mientras que las pérdidas de mayor cuantía ocurren más raramente. ¿Qué quiere decir eso? Que las pérdidas de mayor cuantía tienen una menor probabilidad de ocurrencia, mientras que las pérdidas más frecuentes son pérdidas simples. Eso es bien importante porque en la estructuración de un negocio yo no podría tener pérdidas de una cuantía superior con relativa frecuencia. Querría decir que el negocio quedó mal montado desde el comienzo. Cuando yo logro este balance es cuando puedo tomar decisiones de hasta qué punto puede la empresa asumir riesgo. Hasta dónde, por ejemplo, podría entrar la caja de la empresa a asumir riesgo, dónde empezaría yo a montar esquemas de financiación de riesgos y dónde definitivamente no quiero participar. Cuando yo tengo pérdidas de mayor cuantía, o sea, de menor probabilidad, es cuando es más eficiente montar pools, montar grupos de retención de riesgos, compartir el riesgo con otras entidades, buscar el aseguramiento. El éxito de las aseguradoras, por ejemplo, es la poca probabilidad de los eventos que aseguran. Uno mira a veces las pólizas y dice, no, pero es que eso nunca va a ocurrir. Pues precisamente para eso es que se contratan las coberturas. El tema catastrófico, todo el tema de efectos de la naturaleza, yo no los tengo con relativa frecuencia, yo los tengo con una poca probabilidad de ocurrencia, existe la probabilidad, pero van a ser pérdidas de una cuantía muy grande, donde la capacidad de la empresa para retención no va a alcanzar. Entonces, lo importante de esto es que este triangulito, esta pirámide, nos permite a nosotros balancear las pérdidas y de acuerdo con esto procederemos entonces a ubicarlas dentro de una matriz de riesgos, una matriz de 5x5, como muy segura varios de ustedes la habrán visto en la NTC 5254, que ya está debidamente estandarizado y que nos permite a todas las empresas pasar de la planeación estratégica a una administración por riesgos o una planeación de riesgos o una administración por riesgos, donde vamos a encontrar en la siguiente, vamos a encontrar que en una matriz de 5x5 identificaremos cuáles son los valores que nosotros queremos ubicar allá. Ya vimos todo el tema de la identificación, vimos cómo se deben balancear esos riesgos y ya con esos criterios claros empezamos nosotros a ubicar nuestros riesgos dentro de la matriz. Una matriz de 5x5 nos permite a nosotros contar con valores, bien sea de 1 a 5 o de 1 a 10, nosotros lo hacemos de 1 a 10, pero conservando la matriz
de 5x5, porque cuando estemos calificando los riesgos, vamos a encontrar que el componente subjetivo aún se mantiene. Acá estamos tratando de aterrizar, de ponerle cifras, de ponerle plata, de ponerle años, de ponerle días a los riesgos que vamos identificando en la matriz. Entonces, esto es simplemente una propuesta donde tenemos en un panorama de 10 años, cuál es la probabilidad de que, o el periodo de recurrencia que puedan tener esos riesgos que yo voy identificando. En la siguiente, tenemos, por ejemplo, lo que es la valoración del impacto. Para el impacto, la mejor referencia es utilizar los ingresos operacionales, un factor de los ingresos operacionales de la empresa, y pues acá simplemente estamos estimando un valor de 20.000 millones, pero esto es simplemente una indicación para la matriz que vamos a ver más adelante. Estos rangos es bien importante tenerlos porque si yo no puedo ponerle valores a un riesgo, si yo no puedo ubicarlo en el tiempo, si yo no puedo ubicarlo con dinero, pues el riesgo se me convierte en un peligro. Para que exista un riesgo, yo debo tener la capacidad de poderlo identificar, de poderlo valorar y, por lo tanto, de poderlo diagramar en la matriz de riesgos. Esto nos permite, y lo vamos a ver más adelante, establecer cuáles son las tolerancias de riesgo de la empresa. Acá tenemos, por ejemplo, rangos en los cuales uno dice, hombre, pero es que ese es el equivalente a la caja de la empresa, y ya va uno asociando eso a los ingresos operacionales, a la facturación, a la cartera, y eso nos va a permitir más adelante tomar decisiones con respecto al tratamiento que le queremos dar a esos riesgos. Se me olvidó decirles al comienzo, son bienvenidos a participar en cualquier momento. Si alguien tiene alguna pregunta, para no dejarlo para el final, si alguien quiere hacer algún aporte o hacer alguna pregunta, pues con toda tranquilidad están bienvenidos. Entonces esta es la matriz. El ideal sería que no tuviéramos riesgos acá en la zona 100. Porque ningún negocio podría soportar riesgos casi ciertos de carácter crítico. Eso debería quedar en blanco. Y ahí vamos a ir nosotros ubicando, de acuerdo con los riesgos que voy identificando y voy valorando, los vamos ubicando en la matriz. ¿Por qué la matriz? Porque la matriz nos ayuda a hacer gráfica después lo que es la tolerancia de riesgo y el tipo de decisiones que yo puedo tomar para los grupos de riesgos que voy identificando. Vamos a ver un ejemplo. Hacemos un ejercicio, este es un ejercicio real de una empresa, donde lo que se hizo fue, identificamos como 65 riesgos estratégicos. Ese es el otro aspecto bien importante a tener en cuenta. Acá estamos hablando de los riesgos estratégicos, pero en la medida que nosotros vamos adentrándonos en la gestión, vamos a entrar al riesgo operacional. En el riesgo operacional, si acá tenemos 60, nos pueden aparecer 800 riesgos. Pero realmente, ¿qué es lo que le interesa a la empresa? Eso se define en el contexto. En la medida que yo tenga definido para qué voy a utilizar la matriz, para qué voy a utilizar el ejercicio, pues yo voy a delimitar el panorama de riesgos que voy a identificar. Acá en este ejercicio particular se identificaron como 65, 70 riesgos, perdón, acá hay 40 riesgos, de los cuales en los puntos verdes ustedes pueden ver son riesgos que están identificados pero que no cuentan con un tratamiento. Los riesgos azules son riesgos identificados que cuentan con tratamiento. Entonces, ¿qué tipo de tratamientos existen en la empresa? Lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso particular estábamos mirando riesgos estratégicos que tuvieran alguna cobertura de seguro. Esta es una empresa en la cual la aversión al riesgo es muy fuerte y no tenían ninguna herramienta o ningún fondo de autoseguro, ningún esquema de retención de riesgos, sino simplemente compraron unas pólizas todos los años y dijeron, bueno, yo tengo ya un panorama de riesgos identificado, un panorama de riesgos estratégicos, miremos qué realmente está cubierto y qué no. Esto le permite a la empresa evitarse sorpresas, porque todos a veces pensamos que eso, tranquilos, que yo estoy asegurado, yo tengo las coberturas adecuadas y el día del siniestro ocurre que lo que ellos pensaban que tenían no era cierto y la culpa pues no es de las compañías de seguros sino de las empresas que compraron algo sin saber para qué era o para qué tipo de escenario se podía
se podía emplear. Entonces, entre una zona verde y una zona roja, siendo lo verde lo menos grave y lo rojo lo más crítico para la empresa, empezamos nosotros a tomar decisiones con respecto a qué es lo que quiere la empresa. La decisión de la empresa en este caso estaba determinada por el impacto. Ellos dijeron, hombre, bajémosle todo lo que sea de un impacto bajo, yo puedo buscar esquemas de retención, así la frecuencia sea muy alta. ¿Por qué? Porque en la frecuencia hay negocio. En la medida que yo gestiono la frecuencia, la utilidad de ese fondo o de ese esquema de retención le va a quedar todo a la empresa. Si ustedes buscan asegurar un tema de frecuencia, y es cuando las empresas salen y buscan, por ejemplo, programas con deducibles muy bajos y meten beepers, celulares, todo eso, pues obviamente estamos metiendo un tema de frecuencia que las empresas nos lo van a cobrar pues de entrada, mientras que si yo hago una retención, hago un fondeo, pues yo voy a poder contar con que la utilidad de ese fondo le va a quedar a la empresa. Si ese riesgo no se realiza, la utilidad le queda a la empresa. Entonces volvemos a una situación de riesgo en una probabilidad de pérdida, en una probabilidad de ganancia. Y cuando el impacto se aleja de lo que yo podría llegar a retener, buscamos quién nos puede asumir ese riesgo. Así es como yo llego después a trazar lo que es mi línea de tolerancia. La línea de tolerancia es hasta dónde la caja de la empresa o los recursos de la empresa pueden tolerar riesgo. Tolerar riesgo no solamente en impacto, sino también en frecuencia. Y ahí es cuando se montan entonces programas de reposición de activos, programas de mantenimiento preventivo y esquemas similares que les va a permitir a la empresa generar recursos adicionales para mitigar el riesgo. Con respecto a los otros riesgos identificados que no contaban tratamiento, se proponen unas alternativas, de acuerdo con los cuadrantes. Tenemos riesgos entonces identificados sin tratamiento en una zona alta en probabilidad y bastante alta en impacto. Acá tenemos que buscar lo que es una retención fondeada o un fondeo externo para el manejo de esos riesgos. Acá, en donde baja la probabilidad y aumenta el impacto, buscamos optimizar lo que es esquemas de aseguramiento. Aseguramiento no necesariamente tienen que ser a través de pólizas de seguros con compañías de seguros, sino otros esquemas que pues ya vamos a mirar más adelante todas las diferentes alternativas. Pero lo importante o lo bonito que nos da la matriz de riesgos es que de una manera muy gráfica podemos nosotros tomar decisiones de cómo sería más eficientemente manejado el riesgo. Y acá ya la dirección de la empresa tiene un panorama claro de riesgos que están debidamente identificados, valorados, pero que no cuentan con un tratamiento en la organización. Incluso, si el tratamiento de un riesgo de estos fuera dejar lo que ocurra y que la caja de la empresa puede soportar esas pérdidas, como por ejemplo la frecuencia, cambiaría simplemente el color porque habría un instructivo dentro de la organización diciendo que definitivamente ese es un riesgo que está asumido por la caja de la empresa y ya el panorama ahí nos cambia. Eso nos permite ¿qué? Montar indicadores. Cuando yo tengo indicadores, yo puedo saber cómo estoy alimentando la matriz, qué nuevos riesgos estoy identificando y si le estoy dando un tratamiento adecuado a los riesgos que estoy alimentando en la matriz. Esos indicadores irán pues en razón a la calidad y la cantidad de los riesgos que yo voy asumiendo. Acá, por ejemplo, con empresas de distribución de energía, ha pasado que el tema de la responsabilidad por falla en la prestación del servicio se ha vuelto un tema más de retención. ¿Por qué? Porque esto afecta incluso indicadores como la cartera. Si yo tengo pérdidas de muy poca cuantía que ocurren con relativa frecuencia y las quiero meter dentro de una póliza de seguros, voy a exponer a mi mercado a que haga reclamaciones a compañías de seguros donde muy seguramente podrán ser maltratados, los harán pues demande y se me pueden afectar mis indicadores de recaudo, los cuales son mucho más importantes que entrar a pelear con un usuario por un microondas, por un horno, por una nevera o por un televisor. Entonces las empresas han optado por dejar, cuando tienen esto identificado en la matriz, dejan eso a retención, se montan los mecanismos, se montan los instructivos y se aprovisionan los fondos para entrar a pagar esa frecuencia.
cuando estoy diseñando el negocio. Yo puedo cambiar materiales, cambiar procesos, no asumir responsabilidades. Muchas veces pensamos que una manera de eliminar el riesgo es tercerizando. En la tercerización, si bien se traslada riesgo a contratistas, quedan unos residuales que deben volver a ser analizados, deben ser valorados y deben ser vueltos a calificar dentro de la matriz. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que tercerizamos una labor y generamos un impacto en algún otro indicador dentro de la empresa, o simplemente no dejamos bien blindado o bien protegido el contrato, y esos eventuales incumplimientos de ese contratista nos pueden llegar a generar mayores perjuicios que lo que quisimos trasladar cuando tomamos la decisión de trasladar el riesgo. Sucede pues con algunas concesiones, puede llegar a suceder cuando yo con algunos contratos de corte y reconexión, puede llegar a suceder, donde se me pueden complicar las relaciones con la comunidad pensando en que yo, por bajar un costo o por hacer más eficiente algún tema pensional, pues traslade ese riesgo a un tercero. Son simplemente pues como ejemplos de lo que podría llegar a suceder. En la reducción de riesgos podemos atacar la probabilidad de ocurrencia o la extensión de la pérdida. La reducción de riesgos tiene que ver con cómo puedo reducir yo el riesgo antes de que ocurra. Pues trabajando en prevención. Si yo trabajo en prevención, voy a reducir la probabilidad de pérdida o la reducción de ese riesgo. Acá es donde yo les decía que las áreas técnicas de las empresas este es prácticamente el día a día, es cómo estoy yo mitigando el riesgo, cómo estoy trabajando en mantenimiento, cómo me estoy aprovisionando, cómo estoy tomando decisiones para que disminuya la probabilidad de que ocurra un evento particular. Y esto es lo que más le pega, por ejemplo, a la contratación de los seguros, es que en la medida que yo bajo la probabilidad, tengo herramientas para negociar condiciones con el mercado asegurador. Durante la pérdida, pues lo que voy a reducir es la severidad de la pérdida, o sea, voy a tratar de contener la pérdida dentro de unos rangos o dentro de unos límites aceptables. Y luego de que ocurre la pérdida, voy a a reducir la severidad, porque definitivamente ocurre la pérdida, trabajo en la mitigación, y adicionalmente voy a trabajar en que no vuelvan a ocurrir eventos. Me preparo para el siguiente evento y empiezo a trabajar en la prepérdida del siguiente evento. Entonces empiezo a trabajar en severidad y en probabilidad. Herramientas que necesito para este tipo de decisiones es recursos humanos, físicos, organizacionales, educativos y financieros. ¿Y de dónde se toman esas decisiones? De los comités de riesgos. Comités de riesgos que ya se están institucionalizando en varias empresas de servicios públicos donde ya han adoptado estos planteamientos. Con respecto a la financiación de pérdidas, uno puede buscar financiación después de que ocurre un evento. Es como el caso de hace unos años salía una propaganda por radio que decía unas señoras se estrellaban en un carro y le decía, ay, pero no tengo seguro, tranquila, llama a la casita roja que allá te prestan para arreglar el carro. Eso pues es una opción, pero si mi carro es un taxi, pues es muy difícil que me presten si no tengo la actividad que me permita a mí garantizar los recursos para pagar esa pérdida. Entonces acá uno debe buscar cómo puedo financiar la pérdida antes de, cómo la puedo financiar luego de que ocurra. De alguna manera lo que buscamos con las pólizas de seguros es financiarlo después de que ocurran, porque siempre nos van a cobrar el costo del siniestro distribuido durante un periodo de años posteriores a la ocurrencia del evento. La transferencia de riesgos, yo puedo transferir actividades azarosas, puedo transferir la consecuencia económica de esos riesgos cuando ocurren, y eso es lo que yo busco a través de, por ejemplo, el contrato de seguro, donde yo lo que hago es un alquiler de capital para cuando el evento se realice, poder contar con los recursos para mitigar el efecto económico de la ocurrencia de ese riesgo. Acá están las diferentes alternativas, cómo lo puedo yo retener, cómo lo puedo transferir. Retención a través de una solución no fondeada, es dejar que la caja absorba esas pérdidas.
Podemos hacer emisiones post pérdida de títulos, por ejemplo, ante una situación peligrosa podemos emitir bonos a través de productos bancarios. También me puedo fondear esas pérdidas o con recursos propios, con la caja de la empresa. Soluciones fondeadas, pues contar con capital contingente. Por ejemplo, si uno sabe que un activo está en peligro de fallar, pues lo mejor es no esperar a que falle. Uno puede tomar decisiones mediante las cuales los ingresos, que todo activo dentro de la empresa es capaz de generar algún ingreso, bien sea por efectos de AOM dentro de alguna fórmula tarifaria o por alguna facturación o algún recaudo dentro de algún distrito o algún sistema de distribución. Entonces, en la medida que yo pueda darle valor al activo que está en peligro de fallar, yo puedo entrar por ejemplo, a titularizar esos flujos futuros que me permitan contar hoy con los recursos de reposición de ese activo y que se pague con los flujos futuros que yo estoy comprometiendo. Esto se ha hecho, por ejemplo, en el sector eléctrico, donde pues tenemos, al igual que acá en Acueducto, tenemos sistemas de distribución, tenemos activos muy importantes de mucho valor en esos sistemas de distribución y a través del recaudo de esos circuitos en particular, yo voy provisionando o voy titularizando o voy montando las órdenes para la reposición de esos activos. Estamos hablando de activos de 30, 50, 60 años que trabajan muy bien o trabajan sin saber cómo, porque pues obviamente han superado su expectativa de vida útil y esto pues obviamente se puede aplicar a cualquier industria. Yo puedo reponer los activos siempre y cuando cuente con los diagnósticos y la planeación financiera para montar este tipo de herramientas. Otras soluciones fondeadas, el autoseguro, reservas de capital, grupos de retención de riesgo, las mutuales de riesgo. Estos esquemas avanzados de mutuales de riesgo o grupos de retención de riesgo son muy buenos para grupos homogéneos, pero resultan algo complicados en el momento de distribuir las utilidades o distribuir las pérdidas o cobrar las participaciones. Esos grupos de retención de riesgo funcionaron con mucho éxito de las mutuales en Estados Unidos, en Europa las mutuales para lo que es el seguro marítimo, pero tienen esa falencia. El tema de las cautivas, pues ya tenemos en Colombia compañías cautivas, que pues ahí tengo un slide más adelante donde les explico más o menos cómo funciona un esquema cautivo, pero es simplemente un esquema que nos permite fondear los recursos apalancándonos del mercado reasegurador, haciendo que una empresa con un propósito especial de la empresa de servicios públicos pueda acceder al mercado de reaseguro directamente para retener esos eventos que quiere retener. Riesgo finito es una financiación en el largo plazo que me permite contar hoy con unos recursos para un evento que puede llegar a ocurrir o puede que no ocurra. La transferencia la puedo hacer también con derivados del clima, uno de los mercados más grandes que existe actualmente, creado por Enron hace muchos años y el cual genera unos rendimientos bastante importantes. Las titularizaciones, el reaseguro, los ARTs o esquemas no tradicionales de transferencia de riesgos. Todo esto son las diferentes alternativas y si ustedes miran en las empresas, el tema de riesgos lo resumen simplemente a un tema de o yo tengo unas pólizas para cubrir unos riesgos o si acaso de pronto una o dos de las alternativas, pero lo que quería mostrarles acá es que hay muchísimas alternativas para el tratamiento de riesgo y son particulares tan particulares como la empresa misma. Acá algunos ejemplos es que cuando yo conozco el costo del riesgo, puedo hacer negociaciones y conozco el costo de la cesión. Y cuando conozco el costo de ceder mi riesgo, yo empiezo a jugar y empiezo a buscar en qué rangos puedo yo entrar a participar. Cuando yo participo acá en un rango intermedio, en una capa operativa, yo puedo ceder los eventos de menor probabilidad, lo cual me va a bajar el costo. El costo es menor y yo voy a ceder el riesgo que definitivamente no quiero retener. Sigo reteniendo lo que retiene la caja o los deducibles que yo ya he identificado y empiezo a financiar, empiezo a jugar. Obviamente jugar con responsabilidad, empiezo a asumir riesgo de algunas capas en las cuales considero que la empresa podría llegar a tener rendimientos.
y se empiezan a montar los fondos. Nosotros ya hemos, para empresas completamente estatales, ya cuentan hoy con sus fondos de autoseguro porque la ley de presupuestos se los permite. Ya no es como antes que o compra seguro porque son activos públicos y les toca asegurarse, sino que la ley de presupuestos les permite, hombre, si usted ve que la cobertura de sus activos, de su operación, de su actividad, encuentra que el fondo de retención es más eficiente que de pronto cederlo, pues monte su fondo, pero debe contar con un estudio técnico que le permita eso. Esto ya se ha hecho, ya lo han hecho varias empresas y acá lo que simplemente estamos mostrándoles es que no necesariamente retener riesgo es asumirlo todo, es buscar en qué medida el riesgo es bueno retenerlo dentro de la organización y en qué medida es mejor cedérselo a un profesional que pueda, obviamente con un portafolio más amplio, asumir esos riesgos y entrar a indemnizar a la empresa en el momento que se requiera. Estos fondos ya se han montado. Lo que les explicaba del riesgo finito está acá, pero no sé, quedó como en chino. Les explico, acá hay 5 años, esto es simplemente un esquema de fondeo multiaño, multirriesgo, en el cual yo puedo garantizarle a un reasegurador unos flujos. Yo le digo, hombre, si mis primas son de $1 todos los años, garantíceme usted el año 1 los 5 pesos que le voy a pagar en los 5 años. Y lo garantizan con acuerdos anuales, sin comprometer una contratación a largo plazo. Quiere decir que acá hay un riesgo de crédito para quien asume ese riesgo, pero le garantiza 5 veces lo que va a pagar en esos 5 años. ¿Cómo? Acompañado de un plan de gestión, con unas mediciones y con unos diagnósticos de ese riesgo. Lo interesante de estos esquemas es que la cuenta de experiencia que dice acá es de utilidad o es de propiedad de quien toma la opción, o sea, de la empresa de servicios públicos. Si la empresa de servicios públicos busca al mercado y le dice, hombre, a partir de este punto, a partir de 5 veces mi tolerancia o 3 veces mi tolerancia, por eso es importante en la matriz saber exactamente cuál es la tolerancia de riesgo de la empresa. Yo puedo modelar 5 pérdidas en 5 años o 3 en 5 y busco el nivel de tolerancia de riesgo de la empresa. Por encima de la tolerancia lo cedemos, acá estamos buscando compra de reaseguro o coberturas tradicionales y estos 5 años vamos a fondear y vamos a buscar que alguien nos garantice, porque de nada sirve meter $1 a un fondo y gastárselo en el siniestro al día siguiente. Lo importante es poder meter al fondo $1 y que alguien me garantice los 5 pesos de la tolerancia de riesgos que yo quiero fondear. Y lo bonito de este esquema es que las utilidades del fondo, el 95% de esta cuenta de experiencia es de propiedad de la empresa de servicios públicos. Lo que les decía anteriormente con respecto a las cautivas, estos son, todos ustedes van a tener esto, estará en letras que se entienda, pero es que tal vez el cambio del formato cambió las letras. Pero estos esquemas, ya empresas como Ecopetrol, como EPM, ya tienen sus vehículos para montar este tipo de esquemas. Estos eran esquemas propios de grandes multinacionales que tenían riesgos en muchos países. Ya tenemos en Colombia empresas con riesgos en muchos países, empresas que pagan, por ejemplo, primas de seguros por varios millones de dólares. Entonces, pues esos eran esquemas antes propios de esas multinacionales. Ahorita ya empresas públicas como las empresas públicas de Medellín o el mismo Ecopetrol ya tienen sus esquemas montados como esta, ellos tienen una de este tipo, pero también hay opciones como alquilar cautivas. ¿Para qué ponerse a montar un vehículo de propósito especial en un domicilio de baja tributación? Sí, yo puedo alquilar a través de un reasegurador profesional un vehículo que me sirva para los mismos propósitos. ¿Y cuál es el propósito acá? Gestionar el riesgo. ¿Cómo lo gestiono yo? Controlando los costos de transacción. ¿Por qué? Porque esto le permite a la empresa acceder directamente al mercado reasegurador. ¿Por qué? Porque yo voy a poder fondear en mi vehículo los recursos que yo quiera retener allá para riesgo. Y son, pues obviamente, utilizando canales tradicionales como las pólizas de seguro y los contratos de reaseguro que
pues son perfectamente regulados y vigilados acá en Colombia. Entonces, para ya ir cerrando el tema de los tratamientos, las características primordiales acá es que la responsabilidad es directamente de la gerencia. Es importante que haya un comité de riesgos que cuente con un enfoque multidisciplinario, que sea dinámico, porque el riesgo es dinámico en todas las organizaciones, y que sea integral, o sea, que abarque todas las áreas de la empresa. Debe ser diagnosticado, el plan de gestión integral de riesgos debe ser diagnosticado, o sea, el costo del riesgo para la empresa. Debemos llegar a determinar cuál es el costo del riesgo para la empresa, y en la medida que conozcamos eso, vamos a poder montar todo tipo de soluciones. Debe estar diseñado para soportar una óptima inversión, o sea, que asegure el logro de las inversiones sean óptimas después de la pérdida, o sea, que económicamente no se vaya a comprometer la viabilidad de la organización. Optimizar el costo de la transacción, como dijimos anteriormente con el tema de las cautivas, y es verificar exactamente que lo que yo estoy pagando para cubrir riesgos se vaya para pagar la solución que se quiere contratar. Debe ser incluyente, que abarque todo tipo de riesgos, los financieros, sean asegurables, sean no asegurables, sean organizacionales, sean políticos. Esto no es un tema de seguros solamente, sino es el tema de la viabilidad de la empresa. Debe ser coordinado pero discriminado, quiere decir que aunque el origen sea aislado, sus efectos pueden ser combinados, y es que tenemos que entrar a simular todo ese tipo de escenarios también. Acá pues un diagrama muy sencillo de cómo funcionaría un comité de administración de riesgos. El insumo o la política de administración de riesgos, o el que la ejecuta por lo general en las organizaciones, es el financiero, pero necesitamos otro insumo importante, que es el operativo. Llámese el operativo, el área de logística, el área administrativa, todo lo que sea la operación de la empresa, me va a alimentar a mí ese mapa de riesgos. De igual manera, el financiero, por ser el que, como todos los riesgos tienen que involucrar recursos económicos de la empresa, pues tiene que estar también alimentándome el mapa de riesgos. Acá llega una planeación estratégica donde se incluye pues la matriz, se toman las decisiones, y en este comité, reportándole directamente a la junta directiva o a la gerencia de la empresa, se van a tomar las decisiones ¿de qué? De los riesgos que se quieren tratar. Esos puntos verdes que veíamos en la matriz, el ejemplo que vimos, esos puntos verdes que son riesgos que no cuentan con tratamiento, acá van a llegar modelos, simulaciones, planes de gestión, planes de mejoramiento, y acá se va a tomar la decisión. Cuando se toma la decisión, acuérdense que necesitamos recursos económicos, recursos humanos, recursos logísticos, y el financiero es quien va a tomar la decisión de cómo se van a cubrir esos riesgos. Entonces, veíamos también en la de tratamiento que yo podía retenerlo, trasladarlo, y en la mayoría de esas opciones utilizábamos al sector financiero como canal para o retener o trasladar el riesgo. ¿Qué pasa? Yo tomo la decisión de asegurar unos riesgos y tomo la decisión de delimitar delimitar la extensión de la pérdida mediante herramientas financieras, bien sea de retención. Entonces, lo que se viene acá por el aseguramiento, pues yo voy a través de los canales tradicionales o a las compañías de seguro, a los corredores, voy a tener siempre una porción de riesgo retenido. Todas las pólizas tienen límites, tienen deducibles, tienen exclusiones, y es importante que eso se identifique y se valore en la matriz. De igual manera acá, cuando yo monto esquemas de financiación de riesgos o de retención de riesgos, van a quedar riesgos o pérdidas que no están dentro de la solución, que me van a quedar sin tratamiento dentro de la matriz. Y voy a llegar al mercado financiero, y por allá llego al mercado de seguros, que finalmente los dos aportan al mercado de capitales. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera de las decisiones que nosotros tomemos, debemos tener en cuenta que nuestras decisiones van a estar afectadas por riesgos que nosotros no podemos gestionar, y es la fluctuación de los mercados de capital. Entonces, también hay que incluir dentro del panorama de riesgos, dentro de esas matrices, cómo se vienen comportando estos mercados, porque estos mercados me van a afectar directamente los costos de las soluciones que yo quiera implementar para el manejo de riesgo en la organización. Recomendaciones ya para terminar.
El manejo de riesgos debe corresponder a un proceso ordenado. Afortunadamente ya contamos con normas de estandarización y eso nos permite pues trabajar todos sobre la misma plataforma. El seguro es una herramienta financiera, pero definitivamente vemos que hay otras alternativas, se puede optimizar en la medida que yo conozca el riesgo. Debemos involucrar a todas las áreas de la empresa dentro de un análisis de riesgos. Y la siguiente es una filosofía. Definitivamente acá es fundamental el querer de la administración. Eso es como cuando el presidente de la empresa empieza a hacer yoga y de pronto ve uno que todos los directivos empiezan a hacer yoga también, pues porque les gusta, porque ven que la filosofía detrás de igual manera pasa con la gestión de riesgos. Esto enamora a mucha gente y cuando uno lo ve con esa dimensión, permite que uno pueda involucrar esto a muchas decisiones en la vida de las personas, en la vida de las empresas, y va a permitir contar con parámetros o con fórmulas que nos permitan tomar las decisiones de una manera más fácil para contar con los recursos en el momento que esos riesgos lleguen a ocurrir. El comité de riesgos es importante que cuente con asesoría especializada que les pueda proveer los especialistas o los profesionales que en algún momento puedan llegar a necesitar, porque como lo decía anteriormente, ese enfoque multidisciplinario que requiere este proceso, pues no siempre contamos con los profesionales dentro de la organización para darle ese enfoque al plan de gestión de riesgos. Debe ser definitivamente consistente, por eso parte de la planeación estratégica, consistente con los planes en el corto, mediano y largo plazo de la empresa. Eso es lo que tenía para contarles hoy con respecto al tratamiento de riesgos, seguido de lo que es un plan de gestión integral de riesgos, con base en lo que está estandarizado, y pues no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer.